Bueno, mira, básicamente Francisco ha comentado algo que es muy interesante y que es una Europa militarmente ocupada por Estados Unidos. Van a ascender de 70,000 a 100,000 soldados estadounidenses en Europa y se van a distribuir, para empezar, desde una base fija en Polonia, que va a haber ya una base fija permanente, que se va a desplegar también hacia los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Van a ir a asesorar también a los finlandeses en la frontera con Rusia, pero también se va a desplegar otro grupo hasta Rumania. Entonces, cuando uno ve ya esta distribución de soldados sobre el mapa, no deja de sorprender y de ver lo irónico, lo sarcástico que son los estadounidenses, porque efectivamente no imagino yo a 50,000 soldados rusos en Cuba y otros 50,000 en México diciendo que por pura colaboración, pura cooperación, para brindarle seguridad a Cuba y a México y traer estabilidad a sus aliados de Rusia, América Latina y el Caribe, pero que no busca confrontar a Estados Unidos, que este escenario sucediera. Pero Estados Unidos, al contrario, decía cuando Rusia había desplegado 100,000 soldados a su frontera que amenazaban la paz del mundo, pero sus 100,000 soldados en Europa, que prácticamente comandan a todos los ejércitos europeos, ahí sí no es una amenaza para la paz del mundo, sino una estabilidad basada en el principio de cooperación internacional de los pueblos. Ahora, quiero mencionar algo que es bien importante, sobre todo en términos de replantearlo. Cuando uno se pregunta qué es la OTAN, hay un autor checo muy interesante que se llama Ian Hort, constructivista, que define a los regímenes internacionales, si entendemos regímenes internacionales como los definía Stephen Krasner, como un conjunto de principios, de normas, de reglas, de procedimientos que convergían en un tema de las relaciones internacionales, en este caso, la alianza militar y sus derivaciones. Bueno, Ian Hort decía que estos podrían analizarse o estudiarse como sujetos, como herramientas o como foros. Si lo hacían como sujetos, habría que abordarlos desde el punto de vista de sus facultades jurídicas, pero también de facto, de jure y de facto. Si los analizábamos como foros, era nada más en estas arenas en donde los más débiles solo podían expresar ciertas inquietudes o temores para que los más grandes pudieran hacer suyas sus causas y a partir de ahí crear una estrategia unificada. Y si eran herramientas, como herramientas, eran prácticamente herramientas jurídicas que les garantizaban que ciertos procedimientos estaban dentro de lo que se consideraba como legítimo, más allá de lo legal. Entonces, hablando de lo legítimo, más allá de lo legal, pues lo que hemos estado viendo con Ucrania es que legalmente Ucrania no es miembro, por ejemplo, de la OTAN, pero legítimamente muchos han señalado que despliegan apoyo humanitario legítimo para la idea que están construyendo ellos de que están ayudando a un pueblo a consolidar su autodeterminación. Y en ese contexto, Roberto, replantear hasta dónde una organización como la OTAN realmente tiene miembros que colaboran de manera más o menos proporcional, por un lado, desde un enfoque idealista, que los idealistas se les acusa en las relaciones internacionales de ver el mundo como quisieran que fuera, y desde el realismo político, pensando que todo interés se define en términos de poder, ver al mundo como realmente es y no como quisiera. Entonces, si lo vemos realmente como es un país que está prácticamente pues dominando y además materializando estas estrategias, estas estructuras de dominación a partir de ciertas estrategias que le ponen prácticamente nuevamente de regreso en la disputa por la hegemonía, que era pues algo que le preocupaba a Estados Unidos, más que la seguridad de los europeos, de sus aliados, pues su propia hegemonía en decadencia. Y no faltó quien, por ejemplo, desde el Reino Unido, que dijeran que ya tenían que empezar a hacer lo mismo en Taiwán. Es decir, que si no querían convertir a Taiwán en un Ucrania, tendrían que empezar a mandar armas cuanto antes a Taiwán.
cosa que me parece ridículo de Liz Truss, porque al contrario, si quieren ver a Taiwán convertida en Ucrania, en la Ucrania que estamos viendo actual, pues tienen que seguir la misma fórmula para también provocar a China y hacer que China rompa esa línea roja, como ya estamos viendo que sucede. Ya sabemos que el mismo Japón en este año, en su libro blanco, ya no considera a Taiwán territorio de China, y entonces dice Japón que la suerte militar y la seguridad de Taiwán está vinculada también a la japonesa. Y bueno, lo que estamos observando es que en realidad estaría hablando por Japón el secretario de Estado Anthony Blinken, que prácticamente ha empujado con mucha fuerza también esta alianza de los Quad que menciona Francisco. Han tratado de seleccionar a adversarios cuasi naturales de China para desgastarlo también diplomática y políticamente. La India, que tiene sus conflictos fronterizos con China, por un lado, Australia, que ha aumentado su nivel de beligerancia, incluso por encima de como lo hiciera durante la pandemia, que responsabilizaba abiertamente a China de la pandemia, a pesar de que Australia en buena medida debe su estabilidad económica al gran comercio y a los altos ingresos que tiene su relación con China. Y bueno, pues el otro que es Japón, que tiene una historia bastante oscura en su relación con China, a la que, por cierto, todavía le debe bastantes disculpas públicas, así como a su aliado ocasional, Corea del Sur y Corea del Norte, que cada miércoles le reclama que se disculpe públicamente por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, no reconocidas todavía por Japón, pero que en el marco de que Estados Unidos redirecciona y le señala con el dedo tanto a sus subordinados europeos como a sus subordinados asiáticos de Asia-Pacífico, cuál es el enemigo, en aras de eso, entonces, liman asperezas de manera pragmática en términos de realpolitik y dicen, bueno, para Asia-Pacífico su enemigo principal es China y para Europa su enemigo principal es Rusia, aunque paradójicamente tanto europeos como los asiáticos del Pacífico se benefician altamente, fuertemente de sus comercios con los respectivos rivales a los que Estados Unidos les señala que hay que atacar. Y esto implica, Roberto, que lo que no pudo hacer Estados Unidos en materia de soft power, en materia de poder suave, de comercio, de alianzas económicas, ¿no? De transferencias tecnológicas, de proyectos comunes, lo está haciendo por la fuerza, porque prácticamente si pensamos en el comercio que Japón tiene con China o Australia que tiene con China, pues es mucho más alto que el que tienen con Estados Unidos, y la estabilidad económica que les brinda el enemigo en turno que Estados Unidos les ha señalado, pues desplazaría prácticamente a Estados Unidos del liderazgo que tiene y de la jetatura que tiene frente a estos países. Por lo tanto, estamos viendo una operación de realpolitik, nada más que pone en riesgo la paz y la estabilidad en este momento, mi querido Roberto.